Muy bien, ya estamos en la semana 20 y hoy vamos a pensar en la historia de Esther, en el libro de Esther, en el capítulo 3. El capítulo 3 en sus Biblias, y de esto vamos a hablar la próxima semana, en el trayecto de la semana, en cada una de las células, ¿no? En todo este estudio tan rico, tan beneficioso como es el de la historia. En el capítulo 3 del libro de Esther vamos a leer solamente un fragmento, porque lo que yo hoy día voy a abarcar es bien amplio, abarca desde el capítulo 3 hasta el capítulo 10, entonces es bien vasto y yo voy a hacer solamente vamos a tocar algunos aspectos de la historia, porque estoy seguro de que cada uno de ustedes va a leer esto y va a verlo en la semana ya al detalle en cada una de las células. Así que vamos a tomar nomás los puntos importantes que van a ser como los hitos, ¿ok? Como los hitos que nos van a servir para el estudio semanal que vamos a realizar. En el capítulo 3 de Esther encontramos que nos dice, se nos habla acerca de Amán. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que, hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero. Al pueblo de Mardoqueo, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Acuérdense de esta palabrita, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las leyes de todo tu pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejen la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, en el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas las cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes.
La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad Susa estaba conmovida. Muy bien, tenemos en nuestro bosquejo una pequeña reseña de los acontecimientos. Acabamos de leer, digamos, la primera parte, la que justamente nos pone ya en la rampa de lo que viene en todo lo que resta del libro de Esther, que ustedes verán en la semana al detalle. Lo que tenemos aquí es a un hombre, un funcionario del rey, llamado Amán, que se da cuenta que hay un judío en medio de todos sus servidores que no le rinde pleitesía, como lo acabamos de oír. Y creo que eso no hubiera sido el problema más grande para él, sino que se enteró que era judío. Y ya vamos a ver luego cuál es el trasfondo por el cual Amán tiene tanto odio por los judíos. Ya, mantengamos eso como en stand-by. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué no dijo, bueno, agarren a ese individuo y mátenlo, punto? Porque así eran estos reinados déspotas. Podían disponer de la vida de los esclavos y de los servidores. Recordemos que todo el Judá y todo el pueblo de Dios había sido llevado en cautiverio. Y esa es su situación ahora. Ya hemos pasado del reino babilónico, estamos ya en el reino persa. Este Asuero probablemente es el Jerjes en la historia. Y Amán determina que no solo él, sino que había una costumbre, miren, casi era como la planificación del año. Echaban suertes, echaban lo que se llamaba pur. La palabra pur significa casi como dado, como los dados, la suerte, ¿no? Y tiraban los dados y iban viendo la suerte para cada día del año. Y se calendarizaba, digamos, esa era la calendarización del programa anual del reino, que se debía hacer cada día. Y se establece que en un día del año, dice Amán, estimado rey, mira, en este día del año, faltaban casi 9 meses, en este día del año tú tienes que escribir que tenemos que arrasar con todo este pueblo, porque la verdad no te conviene tener a alguien que no adora a tu Dios, que no cree lo que tú crees y no se somete, sobre todo, porque tenían esclavos de diferentes nacionalidades. El tema era que todos se sometían, pero Mardoqueo no. Mira, estos judíos nos están causando muchos problemas, así que hay que exterminarlos. Cuando hemos echado las suertes y Pur, el dado, ha caído en que ese día vamos a hacer esta actividad. ¿Ok? Es decir, Amán con todos los sabios del rey, los sátrapas, los sabios, todos estos esotéricos, llevaban una lista de actividades para hacer y echaban suertes y decían, esta actividad se hace tal día del año, esta actividad se hace tal día del año, y así sucesivamente. Y tenían la programación anual. ¿Ok? Entonces había nomás que esperar unos meses. Amán se frotaba las manos y decía, estoy feliz porque aquí se va a ver vengado mi odio, que lo dejamos en stand-by. ¿Alguien se imagina por qué tanto odio de Amán? Ok, entonces vamos a ponerlo así. Muy bien, entonces miremos ahora en nuestros bosquejos lo que sigue. La vida puede jugarse en una tirada de dados. ¿Podría ser así? Muchas veces mi amigo Renato Rossetti, miembro de esta congregación, me invita a su casa y a él le gusta jugar juegos de mesa, ¿no? Estos juegos con fichas que uno va avanzando, que el otro, y estos juegos necesitan el uso de los dados. Y uno tira los dados y bueno, la verdad, les confieso, no está Renato acá, debe tener los dados cargados porque siempre me gana, ¿no? Y siempre va adelante y bueno,
llega a la meta y yo siempre llego, no sé, aparte donde dice regrese a la partida, pierde 3 juegos y cosas así. La verdad no es mi fuerte este tipo de juegos. Pero de la misma manera que el día de ayer todos los aficionados a la Champions League estuvieron viendo preocupados porque todo el primer tiempo parecía que iba a perder el Real Madrid, ¿verdad? Iba a perder definitivamente. Parece que los dados en el primer tiempo hacían que todo estaba perdido. Y al final, un cambio total. ¿Cuánto terminó? 4-1. ¿Qué tal garra del Real? Me parece a la 1. Entonces, fíjense, este es un símil de la vida. A veces nos toca vivir el primer tiempo. Se echan los dados y la verdad no nos favorecen para nada. Estamos perdiendo, estamos tristes, estamos caídos, cabizbajos, porque aunque tenemos al Señor, estamos caminando con Él, pero nada nos sonríe, todo está caminando mal. Y lo que tenemos ahí es justamente una situación como la que estaba viviendo el pueblo de Israel, y en este caso Esther. El peligroso Amán había echado la suerte. Sí, y ahora tenemos una situación totalmente contradictoria. ¿Cómo? El Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, todas sus revelaciones para con su pueblo, todas sus promesas, todo se acaba. Habían 127 provincias que abarcaban, iba hasta la India. Salían estos caballos en posta, en diferentes direcciones, esos eran los mails de esa época. Y mandaban las órdenes a todo el reino. Tal día del año, por favor vayan chequeando a todos los judíos. ¿Ok? Vayan, una suerte de movimiento hitleriano pre-Hitler, ¿no? Vamos a acabarlos, vamos a exterminarlos. Orden. Ya el rey había puesto su anillo apretándolo sobre la cera caliente de las cartas. Y esto se tenía que cumplir sí o sí. Y había un agravante más, que el cumplimiento del rey no podía ser revocado. O sea, él no podía enviar una carta, lo dice el texto, sino que son 4 capítulos que no podemos leer aquí, pero ustedes lo van a leer al detalle. No se podía hacer absolutamente nada, porque estaba prohibido por la ley de Media y de Persia que el rey mande otro edicto que diga queda anulado el anterior. Fíjense qué terrible, ¿no? No se podía hacer eso. Y no se hizo a lo largo de la historia que se nos narra aquí. No se hizo. Entonces, estamos de verdad, hermanos, complicados aquí. Porque a estas alturas, esto realmente es totalmente decepcionante. ¿No le parece? ¿No se ha sentido usted alguna vez así en la vida? A ver, revise la historia de su vida y mire si en algún punto usted ha estado o está ahora en una situación tal que usted puede decir, bueno, la verdad, no veo la luz al final del túnel. Me parece que esta situación no va a cambiar. Yo ya sé, las cosas que se vienen, además de las que ya se han venido encima mío, son esta y esta, ¿no? Entonces no va a haber un cambio, no va a haber un giro, no hay esperanza y podemos caer sumidos en la depresión total. Ahora, en el punto 1 de nuestro bosquejo encontramos algo curioso. Se nos dice que Dios, y usted se va a leer todo el libro de Esther, que tiene solo 8 capítulos,
no se menciona a Dios en ningún momento. No se menciona a Dios en ningún momento. Otro libro donde Dios no se menciona en ningún momento es Cantar de los Cantares. Esto preocupó al gran Lutero, y Lutero se propuso sacar Esther del libro de la Biblia. No lo logró, pero lo quiso. Dijo, un libro que no menciona a Dios, no, en ningún momento, porque no menciona a Jehová, no menciona los sacrificios levíticos, no menciona las prácticas, no las menciona en ningún momento. Y eso preocupó a Lutero en un momento, en un instante. Sin embargo, aunque Dios no es nombrado, y no es nombrado justamente porque en Deuteronomio capítulo 31 vemos que Dios le dice al pueblo de Israel en el capítulo 31, versículos 17 y 18, y se encenderá mi furor contra él aquel día y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a los dioses ajenos. Miren qué fuertes estas palabras, ¿verdad? Cuando Dios decide esconder el rostro. Lo que algunos denominan el silencio de Dios. Cuando Dios no parece o no aparece en nuestras vidas. Cuando ese Dios nuestro está invisibilizado en el camino de nuestra vida. Y esto a veces sucede por el pecado. Sucede por el pecado. Se siente lejanía de Dios. Fíjese usted que la sintió Jesús en la cruz. Cuando en esos instantes previos a su muerte, al consumado es, al tetelestai, al todo está terminado, en ese momento Jesús lleva los pecados de todos nosotros. Si llevara los míos ya sería demasiado, pero lleva los de toda la humanidad. Y por eso Jesús siente esa distancia y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? La circunstancia del abandono de Dios es también una experiencia constitutiva del cristiano. ¿Por qué no estás? O como en el momento de la tormenta, en aquella barca, donde arriba los discípulos están haciendo denodados esfuerzos para poder salvar la nave, y la gente se empieza a preguntar, oye, ¿dónde está Jesús? ¿No se supone que debería estar afirmando el mástil, desplegando o replegando las velas, por último botando un poco del agua que se nos está metiendo, es que estamos a punto de morir? Y alguien va ahí al camarote y Jesús está durmiendo. Qué irresponsabilidad, ¿verdad? Dios no está. Su rostro no se ve. Qué lindo es cuando estamos en aquellas etapas, cuando todo está caminando bien y al parecer los dados están tirados, el pur está tirado de tal manera que sentimos, esta vez gané, que es lo que a mí nunca me pasa con Renato Rossetti. Pero decimos que bien, no sé si usted está en esa etapa y lo que yo estoy diciendo de pronto dice, sí, bueno, pero en este momento todo está bien. Cuidado, porque como decía la vieja canción, en el juego de la vida, estas situaciones cambian. ¿Sí? Y cambian muchas veces
Porque ellas mismas, en ellas y a través de ellas, Dios nos enseña muchas cosas. Prepara nuestro carácter, afina nuestro corazón. Al que no le hace bien caminar en automático, sino que por el mismo hecho de vivir en este mundo, enfrentamos circunstancias difíciles. Este mundo afectado, afecta. Y afecta, valga la redundancia, indefectiblemente afecta. Y es cuando nosotros tenemos que estar tomados de la mano. Por eso en nuestro segundo punto puse allí en el bosquejo que hay problemas a nivel de la historia secundaria. No hay milagros en Esther, pero sí hay el control providencial. Sí, hay un control providencial. Porque vemos la secuencia, cómo va llegando hasta el fin. Y miren qué gracioso esto, porque la historia va más o menos así. Los detalles estoy saltándolos. Mardoqueo, una vez que se entera de esto, y cuando todos los judíos sienten esta sentencia de muerte, lo que hacen es, Mardoqueo va y habla con Esther, porque ya conocemos la historia. Esther había estado en el casting, ¿se acuerdan? De chicas para reemplazar a la reina Vasti, que la reina Vasti no había ido cuando el rey la llamó. Y el rey dijo entonces, chao Vasti. Le dijo, basta, Vasti, ¿no? Y es por eso que entra Esther. Miren la providencialidad de Dios. ¿Usted cree que una mujer de esa nacionalidad y conociendo a este tipo de reyes, al escuchar el llamado del rey y la sentencia que ella sabía que pendía sobre ella, si es que no era de muerte, pero sí de destitución, tenía que abdicar a la corona, y ella no fue? ¿Eso qué significa? Providencia de Dios. Dios preparando algunas condiciones para poder ayudar a su pueblo. Porque el rostro escondido de Dios no significa inexistencia de Dios. No significa que Dios ya no está. No significa desentendimiento de Dios de nuestras vidas. No, nunca es así. Lo que tenemos nosotros más bien es una situación tal donde Dios va guiando a nivel de la historia secundaria. Aquí donde parece que los dados siempre están cargados en contra nuestra. Pero en la historia primaria, como lo estamos viendo en la historia, la situación es distinta. Los planes, los propósitos de Dios se cumplen. Y por eso es que va Mardoqueo y le dice, Esther, tú estás aquí. Pide ir al rey. Y miren, aquí hay otra cosa bien interesante. Pedir, presentarse al rey cuando no le tocaba, era también otra posibilidad, según la legislación de ese reino. Era, ¿y qué cosa quiere hacer ella? Hoy día no le toca. Sáquenla. Segundo casting. Pero gracias a Dios, Esther halló gracia a los ojos de Dios. Y también de este rey. Y le aceptó venir. Y ella le dice, te invito, te voy a hacer un banquete, rey. Te quiero hacer una petición. Ok, Esther. Esther había conquistado su corazón. Y dice Esther, hasta el 50% de mi reino te lo podría dar. Y Esther le dice, ¿cuál es tu petición? No, te voy a hacer un banquete. Y quiero que vayas tú con tu amigo Amán. Y los lleva y les hace un banquete, se encarga, ¿no? Contrata el catering, hace un bufete especial, ¿no? Manda emisarios hasta el Perú para llevarse recetas gastronómicas criollas, ¿no? Y después de esto, el rey le dice, bueno, ok, tu petición.
No, le dice el rey, no te la voy a dar todavía, porque mira, hasta la mitad de mi reino te lo daré. No, le dice, te la voy a decir, pero en mi segundo banquete. Otro banquete. Y Amán creía que los dados siempre estaban a su favor. Amán pues se acomodaba y decía, wow, no solo tengo el favor del rey, todo me va bien. Tengo el favor del rey, el más es así conmigo. Y mira, la reina también. Claro, Amán no sabía que ella era judía. Y miren cómo estos movimientos palaciegos, ¿no? Estas situaciones se dan y Amán va otra vez allí. Usted tiene que leer la historia porque es muy apasionante. En un momento determinado, ella intercede, se corre el riesgo. Cuando ella conversa con Mardoqueo y Mardoqueo le dice, mira, tienes que decirle esto, y ella le dice, bueno, esta es una circunstancia que me podría costar la vida. ¿Y saben lo que le dice Mardoqueo? Quizás en el capítulo 4, versículo 16 de Esther, todo el capítulo 4, vamos a encontrar la historia de cómo ella va a llegar y Mardoqueo le dice ahí en un momento, mira Esther, quizás para este momento has llegado. Este es tu propósito de vida. No te sientas mal, pero yo estoy seguro de que Dios te va a bendecir. Y ustedes pueden leer todo el capítulo para entender la secuencia de cada una de las cosas. En un momento Dios guía hasta un insomnio del rey, porque una noche no puede dormir y dice el rey, por favor, no puedo dormir. Y obviamente en esa época no había pues un televisor LED, ¿no?, para hacer zapping y él poderse distraer y pasar la noche. Entonces dijo, léanme por favor las actas pasadas del reino, no puedo dormir. Le empezaron a leer y ahí salió que Mardoqueo había evitado una conspiración contra él. Y él dijo, ¿y este Mardoqueo se le ha honrado de alguna manera? ¿Se le ha dado algo? Y dice, no, absolutamente nada. No puede ser. ¿Se dan cuenta cómo a veces pasamos una época en la cual los dados parecen en contra? No funciona nada. Y después va y le dice, estimado Amán, le manda un mail, ¿qué harías tú para honrar a un hombre que me es tan fiel? Y Amán se la cree, dice, el rey está hablando de mí. Y dice, bueno, mira, yo le haría esto, le regalaría esto, le daría esto, le daría aquello. Y obviamente el rey le dice, gracias, Amancito querido. Se despide de él, saludos cordiales. La historia va y después le dice, en el banquete, Amán, por favor, haz esto para un hombre que me honró con su fidelidad. ¿Quién, estimado rey? Mardoqueo. Puedes ir. Ahora los dados, ya está empezando el segundo tiempo. Y este segundo tiempo tiene tiempo suplementario a veces. ¿Ok? Ya va empezando el segundo tiempo. Parecía todo perdido, todos desanimados. Sí. Pero es que tenemos que pensar, y quisiera aquí cogerme un poquito del pensamiento de un hombre secular, un judío también, Viktor Frankl. Seguro que ustedes lo han escuchado. Un psiquiatra que estuvo con su familia en los campos de concentración nazi. Luego de esto él escribe libros. Y este hombre se empezó a preguntar sobre el comportamiento de las personas en estos lugares de hacinamiento,
de tortura y de dolor. Y dijo que el hombre tiene la peculiaridad de que no puede vivir si no mira al futuro. Miren, él había sido antes influenciado por las corrientes psicológicas que hablaban que hay que mirar al pasado, Freud, Adler y todos los demás, ¿no? Pero él dice, el hombre tiene la peculiaridad de que no puede vivir si no mira al futuro. Y esto, dice él, en su lenguaje secular, constituye su salvación en los momentos difíciles de su existencia, aun cuando a veces tenga que aplicarse a la tarea de sus 5 sentidos. Dice, solía preguntarle él a sus pacientes, su pregunta clásica ante los padecimientos es, Señor, señora, una pregunta. Eso lo hacía ya posguerra, ¿no? En el diván ahí los ponía y les decía, ¿por qué usted no se suicida? Le planteaba la idea. Y lo que llevaba era descubrir que la persona tiene un sentido que no se agota en el presente. El mismo Nietzsche, con todos sus problemas, decía, quien tiene un porqué para vivir, encontrará siempre el cómo. Y eso está muy bien. Quien tiene un porqué para vivir, encontrará siempre el cómo. Y de eso determina la conducta moral, decía Víctor Frankl, del hombre. Porque decía él, he visto en el campo de concentración a gente portarse como un santo o a gente portarse como un cerdo. Depende de lo que miras al futuro. Depende de tu concepto de libertad y responsabilidad. Y esto sí me parece fabuloso en el pensamiento de este hombre. Él dice, yo sé de que existe la famosa Estatua de la Libertad en el este de los Estados Unidos. Decía, eso me parece totalmente desequilibrado. Decía, hay que poner en la zona oeste la Estatua de la Responsabilidad. Entonces así tenemos en la zona este la Estatua de la Libertad y en la zona oeste la Estatua de la Responsabilidad. Ahí sí ya equilibramos, porque vivimos épocas en que todos están pensando y reclamando su libertad total. ¿No le parece que esto, para un psicólogo que viene de las canteras de un campo de concentración, yo creo que nos anima a mirar el futuro? Los dados del momento no tienen que llevarnos a determinaciones absolutas. Y creo que eso estuvo en el corazón de Esther y en el corazón de Mardoqueo. Has llegado para este día, porque hay un propósito futuro. Tenemos sentencia de muerte. Todo se ha acabado. Nos quedan ya 6 meses, nada más. Había que ir marcando como el reo de la cárcel, ¿no? Que va en su propia pared, va marcando con palitos los días para su ejecución. Nada más. Entonces, mirando al futuro, en este equilibrio de libertad, que es una parte y la mitad de la verdad, decía él, la libertad no es más que el aspecto negativo, ¿sí?, de aquel polo positivo que es la responsabilidad. Esa es la vida cristiana, esa es la conciencia moral alumbrada por la palabra de Dios y sus principios eternos. Una vida con propósito, como diría Rick Warren. Una vida que no depende del presente, de las condiciones adversas del momento, del fenómeno del niño que nos puede agarrar. No depende de la crisis económica, de la baja de los índices del PBI. Depende, más bien, de lo que está en las manos de Dios y en el futuro. Entonces, por eso es que
Uno se pregunta en el tercer punto, ¿por qué Esther y Mardoqueo no lucen tan espirituales como Daniel? Porque no los vemos, ¿se acuerdan de Daniel? ¿No? Está en la misma circunstancia prácticamente de cautiverio y él está orando, abre sus ventanas, está orando mirando a Jerusalén, está diciendo yo no como esto. No, acá tenemos a Esther comiendo en el banquete. No escuchamos que ora. No, el libro de Esther no se encarga de hablarnos de actividades espirituales o religiosas. Nos está hablando de una mujer y un hombre como Mardoqueo, su tío, que tienen una vida profunda, porque Mardoqueo le dice a Esther, quizá para este momento hayas llegado. Fíjense lo que dice el 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No menciona a Dios. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y se fue. Qué profundidad de vida para decir, tenía que haber una fe profunda, fe en el Señor que tiene un horizonte futuro siempre para nosotros, una fe profunda de lo que puede verse aquí en este texto y de lo que se ve para el futuro, en medio de las malas intenciones de Amán. Sí. Así que ese es el génesis histórico del drama de este hombre. Ahora les voy a responder la pregunta, ¿por qué tanto odio? Y pasamos al punto 4. Aquí viene la historia, y esto tiene una enseñanza para nosotros. La historia es la siguiente. Amán dice que era agageo. No sé si se acuerdan, en la historia hemos visto al rey Agag, ¿se acuerdan? Y Agag era un rey amalecita, ¿ok? En el tiempo de Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín. Y el texto que les he leído al principio dice que Mardoqueo era de la tribu de Benjamín. En la historia anterior, Saúl de la tribu de Benjamín había hecho guerra a Amalek en el tiempo de Samuel. Saúl desobedece, le perdona la vida, pero viene Samuel y lo mata. ¿Se acuerdan? Porque se acerca a Samuel y le dice, oye, yo te dije que no te quedes con nada del botín, sino que todo. Dice, ¿qué es esto? Y ahí tenía al rey. Entonces, había un rencor histórico. Y yo no creo que el rencor haya sido solamente de Amán a Mardoqueo, sino que también de Mardoqueo a Amán, porque fueron los amalecitas los que impidieron que el pueblo de Israel le hicieron guerra para que no entre en la tierra prometida. Y le hicieron problemas. Entonces, había toda una historia de rencores. Y miren cómo esto nos afecta. Los rencores heredados, esos que están ahí detrás que no vemos, determinan nuestras conductas, las libertades que nos damos y las irresponsabilidades que no deberíamos darnos. Entonces, esta es la historia de un rencor que podría estarte haciendo daño. Mira tu corazón, yo debo mirar el mío, porque mirando nuestras historias tenemos nuestros problemas pasados que muchas veces van influenciando nuestros presentes y de alguna manera configurando nuestro futuro. El quinto lugar, Amán ostenta el poder orientado por el egoísmo. Sí, Amán en la narración se ve como una persona caprichosa que se escuda en su posición y su autoridad
para lograr sus objetivos. Él estaba siempre allí haciendo la labor de felpudini con el rey. Y lo que tenemos es a un Amán que representa un estilo de vida orientado por la conveniencia, orientado por el egoísmo. Para Amán el protocolo y la diplomacia valían más que la vida. La vida palaciega, ¿ok?, era para él un valor. Por eso es que él puede no reconocerse, puede él no reconocer a Dios ni a su prójimo, y así utilizar su autoridad para producir una actitud de venganza y de hostilidad para con el pueblo de Dios. La historia va terminando y vamos llegando al final. Esther logra desentrañar este misterio y decirle al rey: hay un hombre que quiere matar a Mardoqueo, el que te fue fiel, verdaderamente fiel, sin buscar reconocimientos. Este hombre que está en el olvido, que está en el anonimato, que se le ignora, ese hombre está aquí. Y hay alguien que lo quiere matar, no solo a él, sino a todo su pueblo. Y le dice: ¿y quién quiere hacerlo? Amán. Y ahí los dados, al final, prácticamente en el tiempo suplementario, los dados cambian. Y la historia cambia. ¿Y saben dónde muere Amán? Muere en una horca inmensa preparada para Mardoqueo. Él había mandado hacer. Y lo que hace el rey es, dice: bueno, yo no puedo revocar lo que ya dije porque esa es la ley, pero voy a mandar un aviso también de que todos los judíos se puedan defender y que le den apoyo para que se defiendan y que les den armas para que se defiendan, porque los van a atacar. Y miren hasta dónde va el corazón humano. A pesar de darse ese segundo edicto que no revocaba al primero, pero sí de alguna manera lo equilibraba, 70.000 personas a lo largo de todo el reino atacaron al pueblo de Israel. Y por supuesto, a partir de ahí se celebra hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y esta es la única fiesta que no fue ordenada por Dios, sino que fue ordenada obviamente de alguna manera por Dios, pero por Mardoqueo, porque se convierte en un funcionario, en el segundo del rey. Y hasta el día de hoy se celebra la fiesta del Purim. Hasta el día de hoy. Es un tiempo de comidas, de regalos, es casi una Navidad. Y es el momento en que los dados giran. Terminemos. La fidelidad de Dios lo salvó. Ese Dios invisible, el Dios ausente, el Dios silente, estuvo allí, providencialmente. Nosotros, cuando miramos, para terminar, aplicándolo a nuestras vidas, Jesús es nuestra celebración. Podemos vivir una vida aparentemente en contrariedad, en desventaja. En el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Al final los dados cambian. No vivas de la inmediatez, de lo que aparentemente puede engatusar o encandilar a los amanes de nuestro tiempo. El poder, la posición, el asegurarse, el querer tener las cosas ya. Dice el Señor que así como pasó en la cruz, cuando creíamos que los dados, y hubieron dados también
al pie de la cruz, ¿verdad? Para echarse suertes. Pero los dados más grandes que se estaban jugando eran aquellos cuando por un momento hay tinieblas y dice el Evangelio: esta es la hora de las tinieblas. No hay esperanza. Se ha perdido todo. Los discípulos están totalmente deprimidos. Los dados nos han jugado totalmente en contra. No hay nada a nuestro favor. No hemos ganado. En el juego de la vida hemos perdido. Pero al final dice que el apóstol Pablo en Colosenses que todas esas potestades, todas esas huestes espirituales van a desfilan, porque han perdido. Porque en la cruz, si bien la serpiente muerde el calcañar de Cristo, Cristo le da en la cabeza el golpe mortal. Y los dados cambian. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque estás con nosotros. Dice tu palabra en el libro de Éxodo: estaré con ustedes y ustedes estarán tranquilos. Danos esa paz en medio, Señor, de nuestros sustos, de nuestros miedos, del terror que nos causa el dolor de la vida, la muerte, la enfermedad, la crisis económica, el que se nos deje, el que se nos abandone, la prosperidad del malo, la prosperidad de aquel que no respeta tus principios, el tener casi 2 tiempos del partido perdidos. Señor, la victoria final es tuya. Padre, gracias por darnos de tu victoria y porque podemos decir que podemos andar de victoria en victoria, porque sabemos que la tenemos, sea cual fuese nuestra circunstancia presente. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.